Como tema siguiente tenemos el modelo OSI, sus capas y sus aplicaciones. Los integrantes de mi grupo son Joana, Mayerly, Sandra y yo, Carlos. Hoy daremos una breve introducción sobre la historia de la comunicación. Hace millones de años los seres humanos han buscado la forma de cómo poderse comunicar a través de los medios de comunicación, como la de antigua, que es en piedra, por señales visuales, auditivas, señales luminosas. Edad media, el teléfono, el periódico, el arte, la música y las letras. La edad actual, la radio, la televisión, el teléfono, las computadoras y la internet. Les voy a hablar sobre el medio de transmisión. El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales de un sistema de transmisión. Las transmisiones se realizan habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se propagan a través del medio del canal. A veces el canal es un medio físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser transmitidas por el pasivo. Los componentes de una red. Una red de computadora está conectada tanto por hardware como por software. El hardware incluye tanto las tarjetas de interfaz de red como los cables que la unen. Y el software incluye los controladores, programas que se utilizan para gestionar los dispositivos y el sistema operativo de los que gestionan la red. A continuación se listan los siguientes componentes, que son el servidor, las estaciones de trabajo, sistema de cableado, recursos y periféricos compartidos. Servidor es el que ejecuta el sistema operativo de la red y ofrece los servicios de red a las estaciones de trabajo. Estas se encuentran conectadas físicamente al servidor por medio de algún tipo de cable. Sistema de cableado. Está constituido por el cable constituido para conectar entre sí el servidor y las estaciones de trabajo. Recursos y periféricos compartidos. Son los que incluyen los dispositivos de almacenamiento ligados al servidor, las unidades de disco ópticos, las impresoras, los trazadores y el resto de equipos, que pueden ser utilizados por cualquiera en la red. Segmento de red es la distancia entre un punto y otro. Ahora les voy a hablar sobre el cable coaxial. Un cable coaxial está compuesto por dos conductores cilíndricos, generalmente de cobre, dispuestos de forma concéntrica. El núcleo central o alma es solo y está separado del conductor externo, también llamado trenza metálica o malla, por un aislante. Fundamentalmente existen dos categorías de cables coaxiales. Primera, para transmisión en banda ancha, con 75 ohmios, utilizado en transmisión de señales de televisión por cable. Segunda, para transmisión en banda base, con 50 ohmios, utilizado en aislantes. Yo les voy a hablar sobre el tipo de cable UTP. La categoría número 1, el ancho de banda es de 0,4 MHz, usado para líneas telefónicas y módem de banda ancha. La categoría número 2, con un ancho de banda de 4 MHz, es usado para cables de conexión de antiguos terminales como el IBM 3270. La categoría 3, con un ancho de banda de 16 MHz. La categoría número 4, con un ancho de banda de 20 MHz. La categoría número 5, con un ancho de banda de 100 MHz. La categoría 5E, con un ancho de banda de 100 MHz. Mejora del cable de la categoría 5, las mejores normas de prueba adecuado para Gigabyte Ethernet. La categoría número 6, con un ancho de banda de 250 MHz, es el cable más comúnmente instalado en Finlandia según las normas SFS en 5017-1. Categoría 6E, con un ancho de banda de 250 MHz, es ampliable a 500 MHz.
La categoría número 7, con un ancho de banda de 600 MHz, que aún está en desarrollo de las aplicaciones. Y por último, la categoría número 7A, un ancho de banda de 1200 MHz, es usado para servicios de telefonía TV cable o de 1000 base de Ethernet. Gracias al modelo OSI, se pudo dividir el problema general de la comunicación en problemas específicos. Facilitamos la obtención de la solución a dicho problema dividiéndolo en capas o niveles, que son 7. La número 1 es la capa física, que define el medio de comunicación utilizando para la transferencia de información, dispone el control de este medio y especifica bits de control y define los medios físicos por los que va a viajar la comunicación. Pueden ser cables de pared trenzados, cables coaxial, guías de ondas, de aire o fibra óptica. Les voy a hablar sobre la capa de enlace. Da el formato adecuado y organiza la información para pasar al otro nivel. Tiene la recepción y envío de la información, es decir, la transforma en medio de transmisión físico en un libre de errores de transmisión y determina si algún tramo fue remitido o emitido. Tercera capa o capa de red. Proporciona independencia a los niveles superiores respecto a las técnicas de comunicación y de transmisión utilizadas para conectar los sistemas. Es responsable del establecimiento, mantenimiento y cierre de las conexiones. Esta capa se encarga de suministrar una conexión de extremo a extremo y que esa información sea entregada de forma confiable. Número 4, o el transporte. Es todo lo relacionado con el transporte de paquetes de extremo a extremo. Quinta capa o capa de sesión. Surge de la necesidad de organizar y sincronizar el diálogo y controlar el intercambio de datos. La capa de sesión establece, administra y termina las sesiones entre la comunicación de dos hosts. La comunicación en esta capa consiste en peticiones de servicios y respuestas entre aplicaciones ubicadas en diferentes dispositivos. También sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su intercambio de datos. Hosts. Término usado en informática para referirse a las computadoras conectadas a una red que proveen y utilizan servicios de ella. Los usuarios deben utilizar hosts para tener acceso a la red. En general son computadoras monousuarios. Estas capas hosts proporcionan una entrega precisa de los datos entre los computadores. Los niveles que conforman las capas hosts son el nivel de red, el de transporte y el de sesión. Hablando de la capa de red como nivel de las capas hosts, este proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas hosts que pueden estar situados en redes separadas geográficamente. El crecimiento en Internet ha aumentado el número de usuarios que acceden a la información de sitios en todo el mundo y la capa de red es la capa que maneja esta conexión. En cuanto a la capa de transporte, Host-to-Host Layer controla el establecimiento y fin de la conexión, control de flujos de datos, retransmisión de datos perdidos y otros detalles de la transmisión entre dos sistemas. Sexto nivel o capa de presentación. Es donde se formatean finalmente los datos para que puedan ser entendibles y legibles para cuando lleguen a la capa de aplicación. Séptima y última capa del modelo OSI o capa de aplicación representa el servicio de transporte directamente a las aplicaciones de los usuarios para transmitir archivos, correos de servicio y control de trabajo remoto.